Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro tutorial de hoy. Reciban un saludo muy especial y deseándoles lo mejor. Espero que esta semana hubiera sido una semana muy lucrativa. Espero que estén bien de salud y espero que hayan crecido mucho en conocimientos. Espero que se hayan disfrutado también el documental del mundo frágil. Por ahí ya algunos empezaron a enviarme en las reflexiones. Y pues hoy ya todavía me faltan dos estudiantes para llegar, pero me toca iniciar porque ya son las 6:37 de la tarde. Igualmente decirles que les deseo lo mejor y espero que esta semana que comenzamos con esta libertad donde ya la responsabilidad en relación al COVID-19 es de cada uno, entonces que cada uno siga todos esos elementos de bioseguridad que el Estado nos ha recomendado y lo único que deseamos desde Uniremington es que ustedes estén bien de salud y que sigamos con todo este proceso de crecimiento. Bueno, para comenzar entonces saben que hoy voy a realizar al final una pregunta para una o dos preguntitas, vamos a ver, en relación al primer, va a ser como el primer parcial, tengo que hacerlo hoy porque ya lo debía haber hecho 8 días, pero como habíamos atrasado una clase, yo les dije que se dieran una repasadita del módulo de ecología, no es cosa del otro mundo, pero sí al menos pues que tengamos claro lo que hemos ido viendo y trabajando durante estas semanas. Entonces les voy a compartir el primer documento, el documento ya de hoy para que entremos en forma, que es nuestro documento del módulo el que nos suministra la Universidad de Medellín. Y entonces hoy vamos a hablar, ahora 8 días habíamos hablado de manera general de lo que era ecología y vamos a empezar entonces a hacer un recuento de todo lo que tiene que ver ese tema, la importancia que tiene la geopolítica y la geoeconomía en esa relación simbiótica en relación con el medio ambiente y con la ecología humana. Entonces, la geografía ha tenido una gran variedad de teorías y modelos que desde la antigüedad han buscado optimizar el espacio y los recursos de beneficio del ser humano. Durante los siglos XIX y XX, la geografía amplió sus fronteras de conocimiento hacia la política y la economía. Entonces allí es donde se viene el nacimiento de la geopolítica como disciplina que data de este periodo y se le atribuye su primer conceptualización al geógrafo alemán Friedrich Ratzel, quien le dio una particular interés al espacio geográfico como elemento decisivo de la vida de los estados y de la sociedad humana. Entonces ahí aparece el espacio geográfico más la política del poder igual a la geopolítica. Eh, para finales del siglo XX, el concepto de geopolítica no era suficiente para intentar describir todos los fenómenos internacionales en los que por influencia de la globalización y la interdependencia económica, los mercados comienzan a ser el centro del interés mundial. Es entonces cuando Edward Luttaz y Pascal Loraux, los padres de la geoeconomía, la definen como una subdivisión de la geopolítica, cuyo foco de estudio lo constituye el aspecto del espacio y el territorio, el tiempo y la política de los recursos naturales y los mercados. En tal sentido, la geoeconomía y la geopolítica entonces son las bases sobre las cuales se establecen hoy por hoy los análisis de la prospectiva al futuro para los estados y las organizaciones. Ahí hay un cuadro donde le aparece el espacio geográfico, la importancia de la política son quienes gobiernan ese espacio geográfico. O sea, eso está en la geopolítica, geografía, política, gobernantes, entonces ahí es donde está el Estado. La economía, los recursos naturales y los mercados. Siendo ponderante en este cuadro que los recursos naturales son la parte fundamental de la economía de todas las naciones del mundo, independientemente lo que cada país produzca, ¿cierto? Ya los mercados es cuando ese producto que arroja, que se saca, que se extrae de esos recursos naturales llega a un mercado. Y de allí viene entonces finalmente ese término geoeconomía, que es donde viene a aparecer, si se puede decir así, ese lucro económico que dan todos los recursos naturales. Entonces, muy importante tener en cuenta esto porque muchas personas me hacían esa pregunta, Carlos, ¿por qué el módulo se tiene que centrar tanto en la geopolítica y la geoeconomía?
porque la lucha, muchachos, del mundo de hoy está centrada es en los recursos naturales. Por ejemplo, yo en otra materia, en geopolítica, les explicaba a los muchachos del lunes que Colombia, por tener esa posición geográfica, donde tenemos dos océanos, tenemos todos los pisos térmicos, somos un país rico en vegetación, en flora y en fauna, y además de eso fuimos considerados el año pasado en la Cumbre General de la Tierra, Mundial de la Tierra, como, como junto con Brasil, como la gran reserva natural en biodiversidad del mundo. Hoy por hoy hay una lucha titánica por todas las multinacionales y por todas las fuerzas del mundo de hacer presencia en nuestro país de una u otra manera, ya sea en explotación de minas, en la explotación del carbón, con colocar en nuestro territorio alguna multinacional. Entonces es como les dijera yo, se ha convertido prácticamente en una estrategia de mundo, y eso lo hace la geopolítica, de que Colombia hoy por hoy es una de las grandes reservas de la humanidad. Entonces la geoeconomía es diferente entonces a la geografía económica, porque su foco de estudio está constituido por el lugar, tiempo e intereses políticos de los recursos y las economías. Analiza cómo los factores de producción están determinados por las condiciones geográficas. Miren, ustedes, por ejemplo, en comparación con cualquier país de Europa, Europa tiene que esperar las estaciones, nosotros tenemos las estaciones todo el año. Usted quiere frío, sube una hora, Manizales, y ahí hay frío. Es más, hay nevado. Quiere calor, baje 45 minutos y estamos en Cartago, para que sienta el infierno. ¿Cómo es el infierno? El calor que hace en Cartago o en la Virginia. Y por ejemplo, Pereira es una zona templada. Y por eso, por eso esta zona es la zona cafetera del país donde se produce el mejor café del mundo, que hoy por hoy origina muchos ingresos a nivel mundial, y varias multinacionales se pelean esa producción de café que cada año hace el país, sencillamente para originar recursos y económicos para ellos. Bueno, analiza cómo los factores de producción entonces están determinados por esas condiciones geográficas, y tanto la geopolítica como la geoeconomía entonces estudian esos aspectos ideológicos latentes del statu quo internacional, que es la primera relación entre la política y el espacio geográfico, y la segunda relación entre la economía y los mercados. Bueno, aspectos como la integración económica, la conformación de bloques económicos y la firma de tratados de libre comercio, impulsados y forjados por los estados en interacción con nuevos actores internacionales como las empresas multinacionales, de eso estaba hablando, con intereses políticos pero principalmente económicos, están distorsionando de una manera acelerada esa distribución geográfica del mundo, y por ende transformando las relaciones políticas, económicas, culturales y sociales en el espacio geográfico. Dentro de este campo de estudio el espacio geográfico muta. Si bien el territorio continúa siendo importante, los mercados comienzan a ser el centro del sistema internacional. Hoy por hoy la geopolítica ha llevado a que todo el mundo, lo más importante en todo el mundo, es el consumismo. A nosotros nos tienen bombardeados, prácticamente bombardeados a diario con una cantidad de mensajes publicitarios que los vemos en los paraderos de buses, los vemos en las carreteras, los vemos en las revistas, en los periódicos, los vemos a través del WhatsApp, los vemos a través del mismo celular, y lo vemos también cuando estamos sentados al frente de la televisión. Estamos bombardeados por toda parte. Y la invitación que hace el mundo geopolítico y geoeconómico es a que consumamos. Y resulta de que todos los elementos que prácticamente llevan a los mercados y ofrecen en los mercados internacionales, todos son relacionados con el medio ambiente. Bueno, entonces los mercados comienzan entonces a ser el centro de ese sistema internacional, y los intereses y poderes económicos y financieros entonces comienzan a superar paulatinamente los intereses y poderes políticos del sistema internacional. La simbiosis entre geopolítica y geoeconomía radican esencialmente en una relación estrecha. La primera da origen a la segunda y la segunda complementa a la primera. O sea, sin las dos no hay una relación recíproca. Y no habría, por ejemplo, el interés que tienen hoy los estados, sencillamente del dominio mundial.
que complementa la primera para los análisis sobre las nuevas exigencias en todos los aspectos que interaccionan en el sistema internacional. Lo más importante de hoy para el mundo geopolítico es eso, el sistema internacional, donde salen tres superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China. Detrásito viene Canadá, viene el Reino Unido y está el Japón. Japón con lo del tsunami que fue el primer documental que vimos, tuvo un retraso, si se puede decir así, un gasto que no esperaba con lo del tsunami en Japón y a Japón le ha costado recuperarse económicamente, pero sigue siendo una de las potencias mundiales, aunque no con la figuración que tienen Estados Unidos, Rusia y China, pero ahí viene, ellos están en el concierto internacional y todavía pues hacen presencia en muchos mercados. Bueno, y ahora sí, entonces, ¿cuál es la importancia de los recursos naturales en el sistema internacional contemporáneo? A lo largo de su existencia, el ser humano ha explotado el medio ambiente. ¿Para qué? Para garantizar su supervivencia y para tener un bienestar propio. ¿Dónde? En la tierra donde habitamos. Durante muchos años, el hombre ha utilizado los recursos naturales a su conveniencia, a su amaño, mejor dicho, a su explotación ha posibilitado el crecimiento económico de diversas naciones e incluso ha generado conflictos internacionales. Miren, por ejemplo, les quiero contar uno. Ustedes se dieron cuenta que Estados Unidos había invadido el Golfo Pérsico y estuvo detrás de todo lo que fue hace una década de Irán e Irak. El dominio que ellos buscaron, todo el mundo dijo que era una intervención para sacar a Saddam Hussein del trono, de la presidencia. Mire, eso fue una mentira grande que le quisieron meter al mundo. El interés verdadero de Estados Unidos era apropiarse de todo el petróleo de Medio Oriente. Y lo logró. Y sencillamente, hoy por hoy, Dubái, por ejemplo, es aliado de Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue interviniendo mucho en todos los conceptos políticos y en todas las situaciones políticas y económicas que pasan en Medio Oriente. Mire el interés desbordado que tiene Estados Unidos por Venezuela. En este momento Estados Unidos le debe mucho dinero a Venezuela. Lastimosamente, el gobierno de Venezuela es un gobierno que por culpa de la corrupción, por culpa de la dictadura de Maduro, por culpa de todos los terratenientes que están allí apoyando a Maduro, Estados Unidos se ha negado a pagar los dineros que debe sobre el petróleo y salió sobre el contexto internacional como un proceso de fortalecimiento para las relaciones venezolanas que Rusia y China están apoyando, y es más, hace 15 días Irán está apoyando también a Venezuela. Dios no lo quiera, pero allí vamos a tener un conflicto. ¿El problema cuál es? El petróleo. Colombia, hoy por hoy, Estados Unidos no lo niega y dice que el territorio aliado y el territorio que más ayuda a Estados Unidos en todas sus relaciones internacionales y es punto estratégico por su posición geográfica en América Latina es Colombia. Tenemos posición privilegiada porque tenemos dos océanos, tenemos una posición privilegiada porque tenemos todos los pisos térmicos y además de eso somos la gran despensa alimenticia no solamente del mundo, sino para los Estados Unidos de América. Bueno, durante entonces muchos años el hombre ha utilizado esos recursos, como ya lo dije, a su conveniencia, a su amaño. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial tuvieron en sus causas la explotación de las minas de hierro y de carbón en las regiones de Alsacia y Lorena. Materiales fundamentales para qué? Para la fabricación de acero, en plena consolidación de lo que muchos autores han considerado como la segunda revolución industrial. Miren muchachos, no es un misterio. La mayoría de los contratos que tiene Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleos, todos los contratos que tienen de explotación de petróleo son con empresas norteamericanas. Si hay una o dos canadienses, quitémonos como, bajémonos de esa nube, pero de resto todo el mundo es norteamericano. La mina del Cerrejón es norteamericana. Algunas minas de explotación de metales como el oro, el platino, están entregadas a multinacionales francesas, a multinacionales americanas y creo que por ahí hay una que otra británica. De resto, todo, mire que Colombia prácticamente no tiene
Ese es uno de los problemas grandes que tenemos con nuestros recursos, que nuestros recursos naturales no los explotamos nosotros, sino que los explotan las empresas multinacionales para sacar esos recursos y llevarlos a nivel internacional para su conveniencia. Bueno, esa explotación de recursos naturales, entonces pues, sufren una transformación por mano de obra humana e industrial. Esa mano de obra humana e industrial es colombiana, esos recursos son explotados por multinacionales extranjeras, hay un intercambio y eso le produce una rentabilidad y un crecimiento económico. Claro, al país le dan unas regalías, pero esas regalías, imagínense ustedes si todo ese dinero se quedara en Colombia, todo ese dinero se va del país, la mayoría, lo que dejan aquí es un 30 o un 40% de las regalías, el 60% se las llevan las multinacionales extranjeras y las empresas extranjeras. Entonces es un hecho muy lamentable porque dentro de ese proceso geoeconómico y geopolítico, Colombia prácticamente ha llevado el bulto. Los recursos naturales constituyen la base, son el inicio de la cadena de producción de bienes en todas las esferas. Su explotación constituye el principio sobre el que se ha basado y se basa actualmente toda la economía mundial. Hoy en día lo que más importa es eso, la cadena de producción de bienes. Y, esos bienes y servicios los dan los recursos naturales. El agua, miren pues, factor número uno, ahí lo colocan de primero, el agua, el petróleo y los recursos mineros, como el carbón, el níquel, el coltán. Así, imagine que Colombia desde la década pasada, del año 2000 al 2010, es considerada en el mundo como uno de los países que mayores yacimientos tienen para el coltán. El coltán para que es producido y es explotado para la producción de celulares y para los computadores. El oro, el platino y el uranio. Aquí en esta zona del mundo no hay uranio. Bueno, que han redibujado que la geoestrategia, que hace parte de la geopolítica mundial a lo largo de los años. Entonces estos son la base del intercambio económico, alianzas, conflictos en un escenario internacional dinámico que cada vez se preocupa más por el cuidado y preservación del medio ambiente, llegando a considerar el cambio climático como un punto importante en la nueva agenda internacional. Yo ahora estaba viendo las reflexiones del documental que vieron. Un mundo frágil, el mundo se ha convertido tan frágil por culpa del mismo manejo que ha dado el ser humano, que el ser humano desaprovechó la oportunidad. Es que el ser humano hace parte del medio ambiente y lo que hizo el ser humano fue colocar el medio ambiente a disposición de él y transformarlo, cambiarlo. Y por eso los efectos que estamos viendo hoy. El clima prácticamente está totalmente loco. Lo que está pasando ahora con la desaparición de especies. Dentro de 2 semanas, cuando ustedes ya nos expongan los temas que cada uno escogió, vamos a ver cómo está afectando realmente en la ecología humana todos estos cambios y toda esta problemática que encierra el mal manejo que ha hecho la geoeconomía y la geopolítica mundial. Entonces, aquí hay una cosa muy importante en la agenda internacional y es que como terminó la Guerra Fría, ese fin de la Guerra Fría, donde Estados Unidos amenazaba a Rusia y Rusia amenazaba a Estados Unidos, y empezaron a haber unos cambios en el orden internacional, entonces aparecieron unas amenazas en la seguridad y bienestar de las naciones. ¿Producido por qué? Lo primero, uno de los problemas, por no decir el más grave del mundo, es la producción de estupefacientes. Pero el problema es que a Colombia, mire que siempre aparece Colombia. El problema nuestro es que nos han querido hacer parecer como el país dañino o como que nosotros somos los culpables de toda esa producción. No, no hay que olvidar que Perú, Ecuador, Bolivia producen droga y además algunos países centroamericanos ya están produciendo también droga, están produciendo cocaína. Y Medio Oriente trae el éxtasis, trae el opio y trae muchas de esos otros estupefacientes que hoy en día están en el mercado mundial. Entonces, cuando siempre hablan de que cuál es el gran representante de la producción de estupefacientes, ya descargaron la rabia con nosotros. Y ahí es donde yo digo que los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso, porque
porque igualmente, cierto, estuvimos en la época de Pablo Escobar, eso pasó, pero los demás países, miren, el negocio de la droga, para mí, yo digo que se ha producido, yo no, hace poco en la Cumbre de la Tierra hacían una insertación sobre algo, que no había ningún país del mundo que no se hubiera beneficiado de la droga, porque consumidores de droga usted consigue en todos los lugares del mundo. Colombia, a mí me da risa porque hace poco el presidente Trump en un Twitter dijo que el 90% de la cocaína se producía en Colombia y le contestaron desde Colombia. Y recuerde que el 90% de los consumidores son americanos. ¿Y usted por qué no controla la venta y distribución de estupefacientes? O sea, nos quieren hacer aparecer a nosotros como los grandes del problema y resulta que Estados Unidos no controla. ¿Por qué? Porque muchachos, no nos hagamos mentiras. De la droga todo el mundo se ha beneficiado. Hoy por hoy, México está viviendo el problema de hace 20 años que vivió Colombia con Pablo Escobar. 30 años. El problema que vivieron con el cartel de Medellín. México hoy por hoy, después de la captura del Chapo Guzmán, el microtráfico y el grupo de Sinaloa tiene todo ese problema de la producción en México y ellos son los que prácticamente son amos y señores hoy en día de esa producción mundial. Otro punto, dentro de las amenazas de la seguridad y bienestar de las naciones están los grupos terroristas, políticos y religiosos. Miren, nosotros no sabíamos y el grupo Al-Qaeda, que son los grupos de Medio Oriente, que hicieron el atentado de las Torres Gemelas, están en guerra político-religiosa que es que con Occidente. O sea, nosotros no sabíamos que ellos estaban en guerra con nosotros. Y sencillamente es porque hay unas diferencias de tipo religioso entre el cristianismo y el islamismo, sabiendo que Alá, Yahvé, Jehová es el mismo término para llegar a Dios. Lo que pasa es que los grupos terroristas confunden lo político con lo religioso. Ya les había yo dicho que Federico Engels, uno de los grandes pensadores, filósofos no de la antigüedad, sino del siglo pasado, decían que la religión y la política coartan, limitan la libertad del ser humano. Y hoy por hoy lo estamos viendo cómo se ha convertido en una gran amenaza a la seguridad y bienestar de las naciones. Esos grupos, ya saben, atentaron contra varias estaciones, no solamente en París y en España y en París, en España no, en Medio Oriente no. Y lo de las Torres Gemelas, que ese fue el gran atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Bueno, y por último, la otra gran amenaza a la seguridad y bienestar de las naciones tiene que ver entonces con ese tema tan impactante como es lo que estamos viendo de medio ambiente y de medio de ecología humana y medio ambiente, y es el cambio climático. El hombre hizo mal uso de esa naturaleza, de ese medio ambiente, y hoy por hoy estamos arrastrando una problemática pero gravísima que ustedes en las exposiciones nos van a dar a conocer. ¿Cuál es la solución? El hombre y las grandes naciones ya han empezado a tomar decisiones en relación a eso. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos pilas, ya hay varios científicos que han dicho que de pronto el mundo puede entrar a colapsar a partir del 2030. Estamos hablando de 10 años. Y ya hay lugares del mundo donde el agua no la hay, ya escasea. Agua no existe. Nosotros, gracias a Dios, aquí nos quejamos porque todos los días llueve. Imaginen la maravilla de este paraíso terrenal en el que vivimos. Que Dios todos los días nos regala agua y nos cae agua por montones. Y no solamente es Pereira, es que es todo el país. En estos días ha estado lloviendo en todo el país. Mientras hay lugares del mundo, en Israel no llueve. En Perú, en Lima, llueve cada 7 años. Hay lugares del mundo donde no llueve. Y nosotros aquí casi de por día. Yo creo que hasta a veces hay días donde aquí vivimos 2 y 3 aguaceros. Bueno, ¿qué ha pasado en el sistema internacional? Se prendieron las alarmas, buscando generar ¿qué? Conciencia. ¿A quiénes? A nosotros, a la humanidad, a los seres humanos, porque se corre por el deterioro ambiental y se están buscando implementar medidas para que los principales contaminantes realicen correcciones a tiempo en sus modelos de explotación y transformación de los recursos naturales.
El petróleo nos está haciendo un daño gravísimo. La deforestación que a uno de ustedes les va a tocar el tiempo nos está haciendo pero un daño gravísimo. Miren, en esta zona donde yo vivo, aquí en la vereda del Manzano, cerca a la Reserva Forestal Barba Bremen, Cartón Colombia y Papeles Nacionales han sido, mejor dicho, una manera miserable como acabaron con todos los cultivos de café para sembrar pino y para sembrar eucalipto. Dos, si se puede decir, elementos naturales que sencillamente secan la tierra y acaban con la tierra y producen la aridez total y acaban con la producción. ¿De qué? Donde sembremos otro tipo de alimentos o donde volviésemos a sembrar café, para nada serviría porque ya la tierra no sirve. Entonces, esas consecuencias graves para los estados están, primero, en altos niveles de contaminación, de eso nos van a hablar, en la escasez de los recursos vitales, agua. Miren la contaminación del mundo. Miren México, por ejemplo, Ciudad de México es una ciudad que sobre las 9 de la mañana es tanta la contaminación vehicular por culpa del dióxido de carbono que no se ve ni siquiera a 2 o 3 cuadras. El otro problema que tenemos, por ejemplo, en muchas ciudades colombianas, donde el aire, ya no respiramos aire puro. Nosotros en Pereira, pues todavía por Pereira es una ciudad pequeña y tenemos de pronto ese recurso, pero hay ciudades del mundo donde ya hasta respirar se ha convertido en una dificultad. Miren, por ejemplo, los europeos en este tiempo acaban de pasar la temporada de verano y ellos cómo la disfrutan, pero tienen un problema muy grande. Llega el verano y escasea el agua. Y ustedes han visto ahora que están presentando el Tour de Francia, cómo se ven muchas de esas montañas que son totalmente llenas de nieve, hoy en día con nieves perpetua, hoy en día es totalmente peladas por culpa de ese calentamiento global. Los cambios en la duración de las estaciones ya no duran. Las estaciones, por ejemplo, el invierno anteriormente comenzaba en noviembre y terminaba a mediados de enero. Ahora se dieron cuenta que hace poco, ¿dónde fue? Creo que fue en un estado de Estados Unidos, no sé si fue en Oklahoma, se presentaron nevadas. Entonces, Lore Vargas, bienvenida. Hay un descontrol total en los cambios de la duración de las estaciones. Y el último, que es el más preocupante, el aumento del nivel del mar. Las playas cada vez son más pequeñas, el nivel del mar ha subido. ¿Y esto por culpa de qué? Ese tema también nos lo va a manejar un grupo, uno de los estudiantes, por culpa del deshielo de los polos. Ustedes vieron hace poco en Argentina, en la Patagonia, el deshielo que hubo de esos grandes icebergs que habían en Argentina por culpa del calentamiento global. La Tierra se está calentando y los científicos han colocado la voz de alerta donde la vida en la Tierra aumente 1 o 2 grados más, vamos a estar en graves, pero en graves aprietos. Entonces, por su parte, la comunidad internacional estará tratando de moverse de una manera dinámica. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar los efectos de esa explotación humana de los recursos humanos, sobre recursos naturales, sobre todo el medio ambiente. Y se han generado conferencias internacionales, acuerdos de cooperación y tratados internacionales buscando mitigar ese cambio climático. Uno de esos encuentros que han pasado fue las reuniones que se están haciendo constantemente de la Cumbre de la Tierra. El año pasado, presidente Trump, como siempre, cuando no la embarra la entrada, la embarra la salida, renunció a pertenecer y se retiró de la Cumbre de la Tierra. Y todo el mundo le protestó. Pero Estados Unidos, ¿por qué hace eso? Si Estados Unidos es uno de los países responsables que en el mundo tengamos ese tipo de problemas, que tengamos ese problema con el medio ambiente. Vamos a hablar un poquito del poder político al poder económico. Entonces, la globalización y la interdependencia económica han generado unos profundos cambios en el sistema internacional. Los procesos de integración económica y el florecimiento de nuevos actores como las multinacionales
y los grandes consorcios financieros están cambiando drásticamente ese ordenamiento del mundo. O sea, cuando yo hablo de ese ordenamiento, hablo del ordenamiento económico. En esta nueva dinámica, los mercados son los objetivos de las organizaciones privadas. Para ellos no hay otra cosa, así les toque pasar por encima de lo que tengan que pasar. Por eso yo, por ejemplo, soy uno que yo no creo mucho en los chinos. ¿Por qué? Porque los chinos son mentirosos. Los chinos no son de confiar. De pronto las dos Coreas son más de confiar que los chinos, porque las Coreas no tienen ese juego de doble moral que tienen los chinos. Los chinos, yo les los comentaba en un encuentro anterior, los chinos sacan productos de primera, segunda y tercera calidad. Y para muestra un botón, en Pereira tenemos almacenes de todo a 1000, todo a 5000, y hay almacenes que ya como Carrefour, como Falabella, como Home Center, como el mismo Éxito, que importan productos de primera calidad, pero son mucho más costosos y son producidos en la China. O por ejemplo en el mercado de las confecciones. Usted encuentra muchos productos por la zona de la 17, uno se aterra. Uy, ese legging cuánto vale, 18.000 pesos, vaya, cómprelo. Y me pregunta dentro de 3 lavadas qué tiene, no tiene nada. Pero en cambio, por ejemplo, hay otros productos chinos que vienen con muy buena calidad y entonces sí ese es el juego de la doble moral que tiene la China. Y hay una cosa que tenemos que avalar también, los productos colombianos son de muy buena calidad. Lástima esa competencia desleal que tenemos nosotros por culpa del contrabando y por la libre importación para traer productos de China. Bueno, en esta nueva dinámica entonces los mercados son los objetivos de las organizaciones privadas, ya se lo había leído, que traspasan ampliamente los límites del poder político y la diplomacia de los estados, reconfigurando las relaciones internacionales hacia una óptica en la que las decisiones políticas están supeditadas ¿por qué? Por unos intereses económicos. Entonces, la globalización es un proceso que participan ¿qué? Los países, las regiones, los mercados, las economías y hace parte de las costumbres de cada país, las tradiciones. A partir de esto es posible entonces establecer una manera sintética de lo siguiente. Los beneficios nos permite abrir nuevas oportunidades de crecimiento a los estados. Eso es cierto. Permite el desarrollo de las instituciones comerciales internacionales. Vemos ahora, por ejemplo, la presencia. Coca-Cola es una de las multinacionales que hace presencia casi en todos los países del mundo. Por eso para dentro de 8 días, van a ver el documental de Coca-Cola y el problema y el problema que tienen ellos con las basuras. O sea, el juego de la doble moral que tiene Coca-Cola. Lo van a ver para dentro de 8 días y para dentro de 8 días me deben de enviar esa reflexión y la vamos a discutir también en el próximo encuentro tutorial. Igual de beneficios, posibilita el acceso a nuevas fuentes de recursos y por último abre nuevos destinos para los productos nacionales. Café de Colombia, por ejemplo, las Esmeraldas de Colombia, han abierto muchos mercados internacionales y en Colombia somos reconocidos. Imaginen que hasta las mismas artesanías son reconocidas en el mundo por la gran variedad y por la riqueza de cómo se utilizan productos naturales para hacer esas artesanías. Perjuicios. Uno de los grandes perjuicios es cuando las economías están muy integradas. Se corre el riesgo de ¿qué? De ser afectados por la crisis. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Estamos en una crisis mundial. ¿Qué piensan las grandes potencias en el mundo? Que después del COVID-19 va a haber una crisis, ya se está presentando a través de la falta de empleo, el desempleo ha afectado mucho a Colombia en ese caso, por ejemplo, el 20% de las empresas han tenido que prescindir de los contratos de sus trabajadores, muchas personas están en una situación lamentable en relación porque han perdido su trabajo y entonces se pierde la calidad de vida y además de eso muchos productos que se producían en el mundo se dejaron de importar. ¿Por qué? Por el cierre de fronteras en casi todas las naciones europeas. Igualmente, se pierde la soberanía de los estados en materia económica. Claro, hay una crisis en el ingreso
de divisas y además genera una desestabilidad en todas las casas de cambio. Ustedes vieron a lo que estuvo el dólar en Colombia. Hasta el mes de mayo estuvimos casi sobre los 4.500 pesos. Ahora volvió otra vez a rebajar. Esta semana tuvo un bajón bastante importante donde la divisa americana se ubica en los 3.600 pesos. Entonces vemos cómo lo del COVID-19 sí ha afectado no solamente la economía de los países, sino la economía mundial. En este proceso, en el que el mundo es cada vez más interrelacionado, las distancias se acortan. El mundo se ve cada vez más pequeño. ¿Gracias a qué? A la revolución tecnológica de los últimos 20 años. El Internet, todos estos medios de comunicación, todo donde la información llega en cuestión de segundos, es una cosa loca. Y esa distancia entre dos lugares situados a kilómetros de distancia se ha reducido a un clic, permitiendo realizar conexiones, cerrar negocios y conocer nuevos socios de negocios prácticamente en segundos. Miren, yo recuerdo cuando uno iba a Telecom y yo tenía primos en Estados Unidos y había que llamar y le decían a uno, bien pueda siéntese, y después de 2 horas le decían a uno, pase a la cabina 4. Hoy en día, miren la maravilla del WhatsApp. Hoy, por ejemplo, me comunicaba yo con una estudiante que está en Europa y nos veíamos en cuestión de segundos. Y tuvimos una comunicación donde ella me veía, yo la veía y tratamos de solucionar algunos temas de interés a través, ahí sí, de la telepresencialidad y también de manera virtual. Por otro lado, en la esfera económica, la globalización ha sido impulsada por la disminución de las normas que regulan los mercados internacionales, el desmonte de los impuestos a las transacciones de dinero, los tratados de libre comercio y los acuerdos de integración regional, así como la creación de bloques económicos y zonas de explotación conjunta de recursos naturales y mercados comunes entre países. Miren, cuando yo les digo que Colombia es la gran despensa del mundo, es porque tenemos unos tratados internacionales donde toda la producción agrícola que Colombia produce está en manos de unos pocos. Y al campesino se le paga lo que se le da la gana, pero las grandes multinacionales son las que se llevan el dinero y los aplausos. Y entonces, claro, hay que de pronto también ser conscientes que ellos tienen todos los mecanismos de mercadeo para hacer llegar nuestros productos al exterior. Pero igualmente, así como lo venden, por ejemplo, esta semana la Federación de Cafeteros decía, es que el precio internacional del café lo tenemos que colocar nosotros, ¿por qué no lo colocan los gringos en la bolsa de Nueva York? Y a mí me parece que eso es real. ¿Por qué? Porque el café nuestro, ¿cómo es que nuestro producto, bandera, el producto que más identifica a Colombia en el exterior, lo colocan en la bolsa de Nueva York y no damos la tasa nosotros representativa aquí? Por ejemplo, esta semana han visto que el café ha tenido una alza muy grande. La roba de café se está manejando casi sobre el 1.200.000 pesos. Esto de pronto le puede dar un alivio a los caficultores, pero vuelvo y les digo, mientras sigan existiendo esos intereses de las grandes multinacionales por llevarse en el café al precio que ellos imponen, va a estar siempre condenado nuestro campesino agricultor a esa pobreza. La globalización entonces implica un proceso de liberación económica. Inicia con acuerdos para eliminar aranceles y disminuir políticas proteccionistas. Se tiende que a internacional actividades ahora es posible deslocalizar la producción por los bajos precios del transporte. Cada vez es más económico llevar un producto al exterior. Claro, ¿por qué? Porque pues existen empresas que se dedican a la logística internacional, a hacer esos ciclos de exportaciones de productos y también a nosotros. Miren lo que ha pasado con los productos importados, más que todo lo que es tecnología y electrodomésticos. Nosotros exportamos productos agrícolas y a nosotros nos devuelven las grandes multinacionales productos tecnológicos. Por ahí hemos visto, por ejemplo, que televisores que hace 2 o 3 años se conseguían hasta una cifra abrumadora, 20, 25 millones, 18 millones de pesos, han caído considerablemente porque ya para traerlos a Colombia los aranceles de transporte bajaron mucho. Y entonces uno encuentra donde traen productos, miren los televisores, hay televisores ya de 70 pulgadas que sencillamente se consiguen
4 o 3 millones y medio de pesos. Hasta vi uno en promoción en al costo hace poco que valía 2.400.000. Entonces eso nos permite a nosotros de pronto, es lo único bueno que ha logrado el país, que de pronto colocar a disposición no solamente herramientas, sino también esa tecnología en manos de esos campesinos que explotan la tierra. Pero finalmente, cuando ellos nos compran a nosotros los productos agrícolas que el país produce, tenemos que entregarlos a unos precios prácticamente irrisorios y, como vuelvo y les digo, prácticamente el precio nos lo colocan a nivel internacional. Vamos a hablar entonces un poquito de la geoeconomía y ese sistema internacional. A ver, me gustaría escucharlos. Alguno, Andrés Agudelo, que es tan disertivo, de pronto Francisco Javier, Valentina. ¿Alguno quiere colocar en contexto lo que hemos hablado? ¿Cómo les parece? A lo que hemos visto hasta este momento. Les dejo la palabra a alguno que quiera intervenir. Sí, sí. Economía, sí, sí, muy bien. Pero mire Andrés lo que estás diciendo, has hecho una reflexión maravillosa, muchas gracias. Y quiero contarle, claro, Estados Unidos ha tratado de controlar un poquito las armas nucleares, pero mire el peligro ahora de Medio Oriente, las armas químicas, que es todavía una problemática más tenaz.
Ustedes se dieron cuenta que el presidente de Siria el año pasado, para tratar de frenar una sublevación que hubo en un pueblo, le suministraron una de estas armas y vieron esas imágenes tan dantescas donde quedaron en las calles de ese pueblo en Siria personas muertas, abrazando a sus hijos y todo, ¿a través de qué? De un arma química. Entonces, hoy en día lo de la humanidad, yo les digo, o sea, la situación es muy preocupante. Y este módulo sirve para eso, para que nos preocupemos y llamar la atención de ese protagonismo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos, como personas que estamos y somos los responsables, porque es que a veces decir, imagine que hay gente tan ignorante que dice que el medio ambiente se recupera solo. No, también tenemos que poner nuestro granito de arena. Por eso las corporaciones regionales están en esa dinámica. Usted corta un árbol, siembre 20. Usted hace esto, siembre. Por favor, ayudemos, por ejemplo, en los cauces de las quebradas, no arrojemos basuras. Por ejemplo, ayudemos en los nacimientos, no destruyamos los nacimientos de agua. Y sencillamente es un llamado de atención para que todos definitivamente los coloquemos la camiseta y la mano en el pecho y hagamos algo por el medio ambiente y por la naturaleza, porque si no, estamos condenados, perdóneme la expresión, pero yo creo que prácticamente a desaparecer. Gracias, Andrés. ¿Quién más quiere participar? Francisco Javier, Jonathan, Valentina. ¿Quién quiere participar? ¿Alguien más tiene algo que agregar? Bueno, sí. Francisco. Ah, sí. Hmm, hmm, hmm. El coltán. El coltán. Hmm, dañinísimo. Sí, señor. Hmm, hmm. No, horrible, horrible, horrible. Eso que tú dices, Francisco, es cierto. Sí, cuéntame, ¿y qué más, Francisco? ¿Quieres agregar algo más? Sí, yo creo. Muy bien, Francisco. Muchas gracias y una reflexión muy profunda, muy buena, porque de verdad me trae a mí a recordar también muchas cosas que en nuestra niñez vivimos, donde disfrutábamos con cosas muy sencillas y no necesitábamos de tanta opulencia o de tener tantas cosas. Pero vuelvo y les digo, ya habíamos leído en el documento que la geoeconomía y la geopolítica se han encargado de llevar al hombre a ese consumismo. Es más, nos han vuelto, Francisco, como para rematar un poquito esa intervención tuya,
en compradores impulsivos. A veces compramos cosas que definitivamente no necesitamos. Y eso es una cosa ilógica. Y yo creo que eso, de pronto esa concientización y esa cultura de cuidar el medio ambiente inicia por casa. Porque la vez pasada yo les hacía algunas preguntas y ustedes me respondieron en relación a ello. Por ejemplo, empezar el manejo de los residuos sólidos, que alguien lo va a exponer, el ahorro del agua, el ahorro de la energía. Ahora estamos tratando de lo de la famosa energía solar, aunque pues esos paneles son bastante costosos y llegará un momento donde pues lleguemos a unos niveles donde sea manejable a unos precios asequibles. Pero por hoy sí es una preocupación bastante grande esa situación. Andrés, cuéntanos. Sí, sí, eso es cierto, Andrés. Y ojalá todo eso que tú estás hablando de las TIC se haga realidad, porque de verdad encontrar un poquito de que el hombre pueda utilizar lo de la energía solar, a mí me parece que sería estupendo, porque miren ustedes todos esos embalses, todos esos para producción de energía, los daños que le hemos hecho. Imagínense, en Colombia hicimos algo hasta grave. Para construir Ituango, cambiamos el cauce del río Cauca. ¿Ustedes se imaginan eso? Llegar el hombre a semejante... Todo el mundo dijo es que era una obra de ingeniería. Una obra de ingeniería cambiar el curso normal, natural de un río. ¿Y qué pasó con las especies? Los ingenieros dicen que rescataron muchas especies y que hicieron el cambio para, pues, para ayudar un poquito, pero era sencillamente para construir un embalse. Un embalse para originar un excedente económico. Entonces, vuelvo y les digo, es que hay un juego de doble moral con los recursos naturales. O sea, a las grandes multinacionales les importa un rábano pasar por encima de lo que sea y al costo que sea, sencillamente para desarrollar esos proyectos. Y no hacen de que haya realmente un equilibrio ambiental en todo lo que ellos quieren transformar. Entonces es muy lamentable, es una situación muy triste que todas estas situaciones estén pasando. Bueno, muchas gracias Andrés y gracias Francisco Javier.
Alguien más, voy a continuar entonces para que en un momentico, entonces demos a contestar el examen, que es muy sencillo. Voy a terminar aquí dos cositas y ya pues entonces continuamos. Bueno, esto lo podemos dejar para la próxima clase, que es lo de los Brits, los Mini, los Cibes, para que veamos los Cibets, para que veamos todo lo que tiene que ver el sistema internacional y ese nuevo orden internacional en relación a esa geoeconomía, que es el tema que les estoy compartiendo. Voy a dejar entonces de compartir y entonces dentro de 8 días seguimos con ese tema tan especial como es lo de la geoeconomía y la importancia que tiene la geoeconomía y la geopolítica en la relación de los recursos humanos. Bueno, en los recursos naturales. Hay una cosa que es muy importante y que quería yo contarles. Hay un grupo que va a manejar lo de la isla de basura. Todos nos vamos a llevar una sorpresa cuando nos presenten estas diapositivas y esa sustentación, porque ese estudiante nos va a contar una realidad donde la misma naturaleza nos está enseñando a nosotros, todos los seres humanos, a hacer equilibrio ambiental. Eso va a ser, yo sé que esa persona que está preparando ese trabajo de las islas de basura, lo va a hacer muy juiciosamente y nos va a impactar porque es uno de los temas donde el mundo se pregunta que la misma naturaleza le está dando grandes enseñanzas al hombre en relación a ese equilibrio ambiental que necesitamos que haya. Y no podemos seguir destruyendo, es que estamos destruyendo nuestro propio hábitat. Entonces la situación se pone bastante lamentable. Bueno, muchachos, entonces van a hacer lo siguiente. Yo voy a estar aquí esperando, hay 2, 4, 5, 6 estudiantes. Van a responder esta pregunta. Lo hacen en el computador o lo hacen, me lo mandan al grupo de WhatsApp o me lo pueden mandar también a mi correo electrónico carlos@funep.org. Después los que me manden al WhatsApp, tranquilo que yo ya lo subo al correo porque yo tengo que tener la evidencia del examen. Bueno, primera pregunta para que la respondan es, hoy por hoy, ¿cuál es la importancia de la ecología humana? ¿Cuál es la importancia de la ecología humana? Hoy por hoy, para el mundo de hoy. Y segunda pregunta, ¿cuál es la relación directa entre la ecología humana, donde el gran protagonista es el ser humano, y el medio ambiente? Listo. Entonces, la primera, la segunda, ¿cuál es la relación entre la ecología humana y esa relación importante que tiene con el medio ambiente? En la primera es definir ecología humana y en la segunda es cuál es la importancia de la relación de la ecología humana, donde el gran papel protagónico es el ser humano en relación al medio ambiente. Listo, Karen. Bueno, entonces, ¿cómo saco la primera nota? Este examen y las dos reflexiones que me han mandado, la del tsunami del Japón y la del mundo frágil, para que me lo manden de aquí al sábado que tengo que pasar notas. Listo. ¿Habrá algún problema? No creo. Yo creo que ya todos se vieron Mundo Frágil, el que no lo haya visto, es un documental, no es muy largo, y saben que para dentro de 8 días queda Coca-Cola y un mundo lleno de basura, para que se lleven, mejor dicho, se van a llevar una sorpresa. Es una reflexión muy bonita de lo que está pasando hoy en día con la contaminación que hace Coca-Cola como gran multinacional a nivel mundial y donde ha incumplido varios acuerdos para ponerse al día en la conservación del medio ambiente. Listo, entonces pueden comenzar. Yo aquí los estoy esperando. A medida que me los vayan mandando, yo abro el correo o abro el WhatsApp y ya entonces se pueden ir retirando. Porque son las 7:36, tienen 25 minutos. Siempre estamos terminando 8, 8 y 10, 8 y cuarto. Entonces, listo. Pueden comenzar. Señor.
Ah, bueno, yo las voy aquí a escribir, listo. Perfecto. Listo. Ya las voy a colgar, yo. John Edison, buenas noches. Bienvenidos, bien, muy bien. Aquí estamos en el parcial que está, ahora 8 días como estábamos atrasados una clasecita, hoy lo estamos haciendo. Entonces aquí estoy con ellos y estamos haciendo las preguntas para que me las envíen a mi correo o me las envíen al grupo de WhatsApp. Aquí estoy hablando con ellos, ¿ok? John. Bueno, muchas gracias, John. Feliz noche. Gracias, mi querido. Listo, muchachos, ahí están las dos preguntas.